Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el que él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La palabra de Dios no siempre es suave ni bonita, sino que también a veces es un tanto dura y exigente. Para muchas personas, muchos dicen: qué bonito es la palabra de Dios, nos habla con mucho amor, con mucho cariño, pero también Dios nos exige también a veces y nos pide que hagamos las cosas, no que nos quedemos sin hacer nada, como muchas veces. Muchas veces seguimos el ejemplo político de muchas promesas y sin hacer nada. Y eso la palabra de Dios lo reprende, la palabra de Dios lo denuncia. El día de hoy la palabra de Dios nos habla cómo Jesús, camino a Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos o a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que les hace respecto a su persona y lo que el pueblo, lo que la gente dice de él. Si están en lo cierto o no están. Y cuando le dan respuesta de lo que la gente dice de él, que unos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, como lo decía Herodes,
Otros que eres Elías o cualquier otro de los profetas. Jesús se da cuenta que el pueblo realmente no lo conoce. No lo conocen, que están perdidos. Y ante esta respuesta no convincente, Jesús le pregunta entonces a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Si he convivido con ustedes, han visto los milagros que he hecho, ¿quién soy para ustedes? Y también, hoy en día, Jesús nos puede decir: ¿quién soy yo para todo el mundo, para toda esa gente? Mucha gente cree en Jesús, otros no creen en Él. Pero nos va a decir también a nosotros, como a los discípulos, a los apóstoles: bueno, eso es en la gente que soy yo, pero para ustedes, ¿quién soy? ¿Y cuál será nuestra respuesta ante esta pregunta de Jesús? ¿Quién soy para ti personalmente? No para los demás, para ti, ¿quién soy? Nuestra respuesta va a ser igual que la de Pedro o va a ser diferente. Porque Jesús no queda convencido de lo que la gente dice de Él. Y cuando Pedro toma la iniciativa y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir al mundo, Jesús les ordena que no lo digan a nadie. ¿Por qué Jesús siempre ordena que no lo digan quién es? Para que no se hagan falsos mesianismos de gente incrédula, que igual que todo el pueblo decía: no, pues es Juan el Bautista, es Elías, o a lo mejor son uno de los profetas que ha resucitado. No dan con una respuesta clara de quién es Jesús, hasta que Pedro dice: tú eres el Mesías. Allí Jesús se da cuenta que esta respuesta de Pedro no se la ha dado hombre alguno, sino el Padre que está en el cielo. Pero después de esto, Jesús dice todo aquello, le dice a sus apóstoles, todo aquello que Él va a padecer. ¿Qué es lo que dice Jesús a sus discípulos? Dice: Jesús se puso a explicarle que era necesario, no dicen que a ver si, no, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, que era como el Senado, los que tenían la autoridad en los pueblos. Para tomar una decisión importante, el mismo rey reunía a los ancianos que tenían la sabiduría y la capacidad de pensar, la experiencia de vida, para que ellos le aconsejaran qué es lo que tendría que hacer en ciertas situaciones. Entonces, dice Jesús, es necesario que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, que también tienen autoridad, los escribas. ¿Quién más? Los fariseos, y que fuera entregado a la muerte o sentenciado a muerte. Y también que tenía que resucitar al tercer día, como estaba escrito de él, lo que decía en la primera lectura. Y ante esta revelación de lo que le esperaba, Pedro, que había dicho quién era Jesús, el Mesías que esperaban, dice a Jesús,
y se lo lleva aparte y trataba de disuadirlo. Aquí este evangelio no lo dice, pero el evangelio Mateo dice que decía Pedro a Jesús: Señor, eso no te puede pasar a ti. Tú eres el Mesías, ¿cómo te van a matar? ¿Cómo te va a suceder esto? Y Jesús, en ese evangelio y en este, dice, reprende a Pedro con estas palabras, porque dice, Pedro se pone enfrente de Jesús una vez que lo aparta de los demás apóstoles. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas o piensas según Dios y no según los hombres. ¿Por qué Jesús le dice apártate de mí? Porque Pedro se pone de frente y no puede estar enfrente, él debe estar atrás. Como muchos de nosotros, incluso sacerdotes, queremos ponernos en el lugar de Cristo. Ah, no, yo soy el Padre. Pues sí, eres el Padre, pero no eres Cristo. Y a veces queremos ocupar el lugar de Cristo. Ah, es que esto, no, ¿cómo que esto? Somos servidores de Cristo, no somos Cristo. Y por eso Jesús le dice a Pedro: apártate, hazte un lado, no me quites el lugar. Porque tú no piensas según Dios, no juzgas como Dios, sino como los hombres. Cuando Pedro revela quién es Jesús, cuando Jesús se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, a aquel lugar donde Él se transfigura delante de ellos, dice, Jesús les muestra un poco de su gloria para que no flaqueen, su fe no se debilite cuando llegue este momento que les anuncia lo que va a tener que padecer. Y Pedro dice en aquella ocasión, en la transfiguración: Señor, qué a gusto estamos aquí, qué a gusto, hagamos 3 chozas. Podríamos decir una comparación así muy superficial, como ahorita que estamos con el clima, muy frescos, muy sentados, qué a gusto estamos aquí, ya no estamos sude y sude, echándonos aire con un abanico, con una hoja, con lo que sea. Qué a gusto estamos aquí, ¿verdad? Pues así estaba Pedro de a gusto cuando Jesús se transfigura delante de ellos. Y hasta dice, hagamos 3 chozas para estarnos aquí. Pero cuando Jesús le anuncia lo que él tiene que padecer, ahí Pedro ya no estaba a gusto. No te puede pasar esto. ¿Cómo te va a pasar a ti esto? ¿Qué va a ser de ti, pero qué va a ser de nosotros? Pedro pensaba egoístamente: si a ti te matan, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Como muchos que pensamos egoístamente, solo nosotros y no los demás. Y una vez que pasado esto, dice, Jesús llamó también a la multitud y también a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Yo voy delante, ustedes me van a seguir. Carguen con su cruz de cada día, con todos los problemas, con todas las dificultades que tienen que enfrentar diariamente. Eso es cargar la cruz de Jesús. Y luego dice, pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pedro quería salvar la vida de Jesús y no se podía salvar él mismo.
Y luego dice también, pero el que la pierda, su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Cuando Jesús funda la iglesia de los apóstoles, hubo mucha persecución a esta iglesia y hubo muchos mártires, pero dieron testimonio de Jesús, perdieron su vida en este mundo, pero tienen lugar al lado de Jesús. Dice Jesús, el que quiera servirme, que me siga para que cuando yo esté también mi servidor. Y aquí nos invita a seguirlo. Y también dice que el que pierda la vida por él la salvará, por él o por el Evangelio. ¿Qué es perder la vida por Jesús y por el Evangelio? Consagrar nuestra vida al servicio de Dios y de su pueblo, llevando la buena nueva del reino de Dios a los demás. Es gastarse y desgastarse cada día anunciando la palabra de Dios y haciendo las obras que Dios nos pide. Dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe, que realmente tienes fe, pero no tienes ninguna obra. En cambio, con las obras que he hecho te demostraré que tengo fe. Porque Jesús quiere obras, que hagamos su voluntad, que no nos quedemos pasivamente esperando las cosas o que vengan a nosotros. Y a veces caemos en esas comodidades, como dice Pedro a Jesús cuando se la transfiguración, qué a gusto estamos aquí. Pero cuando hay que caminar, cuando hay que dar la vida por Jesús, al salir a los caminos todos llenos de piedras y de polvo, para llegar a los más alejados, ahí no estamos a gusto, porque está el sol bien caliente, llegamos todos sudados, asoleados, todos llenos de polvo, todos traqueteados del camino, pedregudos. Ahí no estamos a gusto. Y ahí es donde Jesús quiere que hagamos esas obras de caridad con aquella gente que está apartada, que lleguemos a ellos, que les anunciemos el reino de Dios y que veamos por sus necesidades. Y ahí es donde no le entramos, ahí es donde no queremos, ahí es donde no estamos a gusto. Seguir a Jesús no solamente sentirnos bien y estar bien, sino que requiere también de un poco de sacrificio. Dice el apóstol Santiago, ¿de qué le sirve que tú le digas a una persona que está necesitada, que está enferma, que está sufriendo alguna pena o no tiene que comer? Ah, sí, que te vaya bien, que Dios te bendiga, aliméntate. Si hace frío, pues abrígate. Dice, pero no les das nada, ni un pan para que coma, ni un suéter, ni una camisa para que se tape del frío. Y si está enferma, pues no le ayudas con nada, únicamente que te alivies, que Dios te bendiga. Dice, ¿qué te sirve eso si la persona está necesitando una ayuda? Y les decía, la caridad, las obras que Dios nos pide, hasta una oración que hagamos por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, ustedes que están más cerca de Dios, que van a la iglesia, que van a misa los domingos, pidan por mi familia, por mí, no sé por quién. Y a veces le digo, hasta eso nos da flojera. Una oración con mucha fe
que se pide a Dios por alguien que tiene necesidad, también es una obra de caridad que Dios nos pide por aquella persona, porque estamos pidiendo por alguien que tiene realmente necesidad. Y eso lo deberíamos de hacer diariamente. También el visitar a las personas enfermas o que están solas. Y por eso en todas las parroquias urge que todas tengan la pastoral social, que es la que se encarga de visitar a las personas solas, abandonadas, enfermas. Y que esas personas que se dedican a eso levanten la lista de los enfermos o personas solas que visitaron y las traigan aquí a la parroquia o a cualquier parroquia para ir a visitar a esas personas, confesarlas, ungirlas o llevarles una despensa según su necesidad. Y desafortunadamente, en algunas parroquias no hay esta pastoral, en algunas sí las hay, y están trabajando en esta forma, pero nos falta mucho. Nos falta mucho. Parroquias que están muy distantes, sus comunidades se atienden. Aquí están todos cerquita y no se atienden. Nos falta mucho tener ese corazón de Jesús sensible, ese corazón de Jesús que siente el dolor de los demás, ese corazón de Jesús que sabe amar a sus hermanos, a su prójimo, sobre todo los más pobres y necesitados. Eso nos hace falta. Solamente pensamos a veces en las cosas materiales, pero en las espirituales, ni siquiera en las humanas. Y eso es lo que Jesús nos invita el día de hoy, a tener obras, que su palabra la hagamos vida y que dé fruto en los demás, pero principalmente en nosotros mismos. Dice el apóstol Santiago, tú dices que tienes mucha fe, a ver, ¿dónde están las obras? ¿Dónde has hecho la voluntad de Dios? ¿Dónde le has dado vida a esa palabra de Dios? Si no tienes nada que demostrar. De buenas intenciones, por ahí dice un dicho, que también los infiernos están llenos de buenos deseos, pero de obras cero. No hay obras, no hay fe, una fe muerta que no da frutos, un árbol seco que no da hojas ni siquiera para hacer sombra para los demás, mucho menos frutos. Que esta palabra de Dios nos haga reflexionar y que nos haga o nos anime a hacer las obras que Dios nos pide, a dar esos frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y de este modo seguiremos a Cristo, salvaremos nuestra vida a través de las obras que hagamos en esta vida que el Señor nos ha concedido. Decir nuestra profesión de fe.